del pueblo cristiano con sus ojos puestos en un aceleramiento financiero. Todo el mundo se preocupa por cómo prosperar. Todo el mundo se preocupa el cómo tener. Y ese es el objetivo principal de casi todo el mundo. Hay mucha gente que cuando no tenían nada amaban a Dios, servían a Dios y no escatimaban nada para Dios. No está mal que tú quieras prosperar, pero ese no puede ser tu enfoque. Tu enfoque tiene que estar en las cosas eternas. Ese no es nuestro objetivo principal. Y yo digo, ¿cuánto pueblo cristiano, cuánta gente se pierde? Y los predicadores están pidiendo alfombra roja. Todo el mundo quiere ser un buen influencer, gente famosa. Todo el mundo quiere fama. Y cuando yo voy a la iglesia primitiva me doy cuenta de una cosa muy importante: que aquellos hombres que entregaron su vida fritos en aceite, crucificados con la cabeza hacia abajo, traspasados a espada, perseguidos, condenados a destierro, despedazados por las fieras, asados vivos en las hogueras. Escúcheme, esa gente no fueron influencer. Esa gente pagó un precio, y es el precio que mucha parte del pueblo cristiano no quiere pagar. El remanente tiene que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Y sabe algo? Y yo decía, Señor, ¿por qué la gente se está enfocando? ¿Y sabe por qué? Porque es una de las formas como el diablo quiere capturar la atención del pueblo de Dios. Si te damos un mensaje de prosperidad y de bendición, todo el mundo salta, grita y amén. Pero si te damos un mensaje de arrepentimiento, de que tienes que cambiar, de que tienes que ser transformado, no te gusta y quizás te vas de la iglesia. ¿Sabes algo? Cuando yo veo a la gente que estaba con Nehemías, esa gente no dejaba de trabajar. Esa gente no dejaba de edificar para Dios. Con una mano construían y con la otra mano sostenían la espada. ¿Qué significa? Que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo próspero y bendecido como ningún otro pueblo en la tierra. Pero el objetivo principal de ese pueblo es extender el reino de Dios. El objetivo principal tuyo tiene que ser hoy extender el reino de Dios. Mi objetivo principal siempre tiene que ser Dios y su reino. Uno siente tristeza porque uno ve que cuántas almas se pierden a diario. Almas se están perdiendo por todo el mundo. Pero la iglesia está en un confort. Y me da mucha atención porque hay un momento en la palabra cuando el Señor exhorta al pueblo y dice: cada quien corre a su casa artesonada, y mi casa está desierta, y mi casa está en ruinas. No quiero que tú me malinterpretes esta noche como líder y como mentor y como miembro hijo de esta casa. Y dice: cada quien va a su casa, cada quien se preocupa por lo suyo, cada quien tiene la mirada en lo suyo. Y dice: y mi casa está desierta. ¿Acaso Satanás le está metiendo mano a la bendición que Dios te dio para robar tu atención? Yo veo a Nehemías y al pueblo con una mano en la espada y con otra mano construyendo. ¿Sabe qué aprendí? Aprendí de este hombre, de este pueblo, de que usted puede hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pablo también dice: amonesten a los que no hacen nada, amonesten a los ociosos. El cristiano está llamado para crecer de forma integral. Crece de forma integral, prospera de forma integral. Prospera tu alma y todo lo demás prospera. Prospera tu alma y todas las añadiduras vienen, porque esto es el deseo de Dios para el pueblo. Pero escúcheme, no podemos centrar nuestra atención en las añadiduras y olvidarnos del Dios que nos ha bendecido. La iglesia tiene que comenzar a entrar en otro nivel de oración, otro nivel de evangelismo. Dios está moviendo al remanente en este tiempo con sentido de urgencia. Si nos enfocáramos nosotros solamente en las cosas de la tierra como se enfoca todo el mundo, entonces perdimos la venida a la tierra. Vinimos simplemente a pasar una temporada aquí, unos 70, 80, 100 años, y a irnos con las manos vacías. Pero recordemos que el día que nos presentemos delante de Dios, el Señor dijo: delante de mí nadie se presentará con las manos vacías. ¿Por qué? Porque a todos Dios nos dio una asignación. Todos vinimos con un propósito. Tú estás aquí este día sentado y tú no estás aquí por un accidente. Tú no estás aquí porque no tenías más nada que hacer. Estás aquí porque estás en la intención original de Dios. ¿Cuántas personas que fueron distraídas por la escasez después fueron prosperadas y la bendición también los distrajo? Cuando no tenían nada se distraían porque no tenían nada. Ahora que tienen se distraen porque tienen. Cuando estaban enfermos estaban distraídos porque estaban enfermos. Ahora que están sanos están distraídos porque están sanos. ¿Por qué no veniste a la madrugada? No, es que en la mañana yo me levanto a hacer ejercicio. Hombre, y cuando estabas postrado en una cama no venías porque estabas postrado. Hoy que estás sano, hoy que puedes saltar, que puedes danzar, tampoco vienes, tampoco
buscas a Dios? Porque ahora es más importante otra cosa que buscar al Señor, que buscar a Dios. Mujeres solteras, Padre, dame un esposo. Ay, dame un esposo. Ay, dame un marido, Señor. Y quizás eran más fieles cuando estaban solteras que cuando se casaron. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros mismos le damos derecho legal al enemigo para que le meta la mano a la bendición de Dios, y con la misma bendición nos sale distrayendo. Gente que cuando no tendría nada de servir a Dios con todo fervor y con toda devoción, diezmaban, ofrendaban, eran fieles y lo hacían con alegría y lo hacían con amor. Pero cuando Dios les bendijo, Dios los levantó, dejan de servir, se desenfocan de Dios, de la intención original de Dios en sus vidas. Ahora el enemigo los mantiene distraídos con una montaña de trabajo. ¿Cuánta gente, si decimos vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la regional, vamos a ir al retiro, hay mucha gente que dice yo no puedo ir? Pero estoy segura que si de la empresa o de tu trabajo o de cualquier otra cosa te dicen tienes que ir y capacitarte, tú lo haces. Y no ponemos excusa. Estamos distraídos con unas montañas de cosas que no van a aprovechar de nada para la eternidad. Como iglesia hay una intención original que no podemos perder de vista. Tenemos una intención original que no podemos perder de vista. Ahora que tampoco te vas a ir a la casa, te vas a cruzar de brazos y vas a abrir la boca y esperar que la guayaba te caiga del cielo. Amén, ¿estamos claros? Les estoy diciendo que Nehemías y el pueblo edificaban la muralla, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Lo que nos enseñan que podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ellos estaban edificando una muralla, pero estaban listos para el combate a la hora que fuera. Empuñaban su espada. Era tanta la entrega de esta gente para esa edificación, que dice la Biblia que ellos solo se mudaban la ropa cuando se iban a bañar. Todo el tiempo estaban concentrados en trabajar y velar. ¿Por qué ellos no podían soltar la espada si estaban en un trabajo también para Dios? Pero ellos no soltaban la espada. Hay gente que soltó la espada hace mucho tiempo porque el trabajo no le da lugar, porque el cansancio, porque los niños, porque esto, porque aquello. Estamos perdiendo de vista la intención original de Dios. Yo doy gracias a Dios por todos los grandes hombres de Dios que predican a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay mucha gente hoy que si no le pones alfombra roja no te pueden predicar. Servidores que si no es por posición no pueden servir. Si no es porque quieren algún beneficio personal, no sirven. Si no miran el billete por delante, no pueden servir. Tienen que ver primero el beneficio personal por delante. Si lo ven, sirven. Si no lo ven, no sirven. Nos convertimos en artistas. Si el artista, si no ve el escenario como él quiere, la comida como quiere, el hotel como quiere y el pago como quiere, dicen no voy. Pero el remanente es aquel que le dice a Cristo, no importa, heme aquí, envíame a mí y yo iré. No le digo a Cristo, Señor, ¿qué avión me van a dar? Señor, ¿qué hotel me van a dar? ¿Qué comida me van a dar? Simplemente heme aquí. Ese es el remanente. Esa es la iglesia que tiene que despertar en este tiempo. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. No importa si es caminando, si es en burro, si es en moto, si es en bicicleta, en avión, como sea, yo iré. Y yo le decía, Padre, yo sigo clamando, envía obreros a la mies, no asalariados. ¿Por qué? Porque el asalariado sirve por eso, por el salario, y no porque al obrero no sea digno. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Pero antes que eso, el remanente dice, Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo vine a cumplir con mi trabajo, yo vine a cumplir con mi asignación. Señor, hoy voy a estar en la puerta, soy el ujier. Señor, voy a limpiar el templo, yo voy a asear. Señor, voy a evangelizar, voy a esto, Señor, ¿cuál es la intención original de Dios? Que nos mantengamos enfocados en su pronta venida. ¿En qué te vas a enfocar? Trabaja y proyéctate aquí como si fueras a vivir 100 años, pero alíñate con Dios como si te fueras a morir esta noche. Mantente enfocado. Estás en tu trabajo, pero estás pensando en Dios. Estás en las cosas de Dios. Corres a servir a Dios. Él es mi prioridad. ¿Sabe? Jesús dijo que el asalariado, cuando veía el peligro, dejaba el trabajo botado, dejaba las ovejas botadas y salía huyendo, porque solamente le importaba ¿qué? El salario. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Dijo, pero el que es un buen pastor, el buen líder, no sale huyendo. El buen esposo no sale corriendo cuando hay un problema en casa. La buena esposa no huye cuando hay un problema en casa, sino que dijo, el buen pastor está dispuesto a dar su vida por los suyos, por sus ovejas. Esto nos enseña muchísimo. Esto tiene mucho que ver en nuestra formación espiritual. ¿Cuántos hombres, cuántos maridos, cuando vieron a la esposa enferma, se largaron y la abandonaron? Porque mientras que estaba sana servía, pero ya enfermó, ya no
tiene las mismas capacidades. Entonces él ahora vio que ya no le sirve, porque ya no le produce. ¿Cuántas mujeres cuando ven que el esposo no tiene empleo, ya no le sirve? Le servía cuando llegaba con un buen sueldo al mes, le servía cuando llegaba con buena quincena, pero el día que el viejo se quedó sin trabajo, ese ya le dice, no me sirve. Asalariados, gente con un corazón de asalariado. Hijos que amaron a sus padres cuando sus padres le ofrecieron comodidad, pero el día que sus padres no les pueden dar comodidad, ese día hasta se avergüenzan de ellos. Pero sabe una cosa, el buen hijo es alguien que honrará a su padre cuando sea joven, cuando sea maduro, cuando sea viejo. El buen esposo no es el que dice cuánto me representa mi esposa financieramente en la casa, sino que dice, esta es la mujer idónea que Dios trajo a mi vida y con ella voy a envejecer, voy a compartir con ella, lo que Dios me dé lo compartiré con ella. Su corazón tiene que ser diferente al de todos los demás. Dile, Padre, guárdame de tener un corazón de asalariado, porque el corazón del asalariado solo se mueve por eso, por el salario, por lo que representa. El día que no represente, ese día se acaba el amor, ese día se acaba el cuidado, ese día se acaba la ternura. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santa de forma integral, en toda su manera de vivir. El apóstol Pedro 1:16 dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, en todas las áreas de nuestra vida tiene que haber santidad. En todas las áreas de nuestra vida tiene que estar Cristo presente. Yo sé que Dios está en este lugar. Mire, en este tiempo todas las asignaciones que vienen de Dios están relacionadas con el regreso de Jesús. Si lo que lo mantiene enfocado no contribuye a preparar el camino para esa venida, posiblemente usted está siendo distraído. Todo lo que tiene que ver con nosotros y todas las asignaciones de Dios para nosotros están direccionadas y enfocadas en la venida de Cristo. Y si por alguna cosa lo que nos mantiene enfocados no está contribuyendo con la preparación del camino para la venida de Cristo, entonces fíjese bien, porque puedes estar distraído, puedes estar desenfocado y no te habías dado cuenta. ¿Cuántos saben aquí que tienen una asignación de parte de Dios? Estamos aquí en esta casa porque tenemos una asignación de parte de Dios para nosotros, pero esta asignación tiene que contribuir con el preparar el camino para la pronta venida de Jesús. Mira algo importante, cuando Juan le dijeron, ay Juan, usted es el Mesías, y le digo, yo simplemente soy uno que prepara el camino del Mesías. ¿Qué significa esto? Como esposo y como esposa, como padre y como madre, tenés una asignación, y es preparar tu casa para la pronta venida de Cristo. Preparar a los tuyos. Ese enfoque tiene que estar contribuyendo a la salvación de tu casa, a la salvación de tus hijos, a la salvación de tu vecino, a la salvación de tu región, de tu departamento, a la salvación de cuánta persona te rodea. Para no caer en la trampa de la distracción, necesitamos conocer la intención original de Dios para cada uno de nosotros. De esa manera, si algo llegara a distraernos, podemos reenfocarnos rápidamente. Una noche yo estaba hablando de cómo alinearnos, y cuando digo levanten las manos los que dicen yo necesito alinear mi vida con Dios, un pocotón de gente levantó su mano enseñando que querían alinear su vida con Dios. Pero ¿sabe qué fue lo más curioso ese día? Que cuando oramos, ministramos, una de las personas que pasó para que oráramos, le ministráramos porque quería alinearse con Dios, minutos después cayó muerto en el andén del templo. ¿Se acuerdan? Esto impactó mucho nuestras vidas. Y yo dije, fue que Dios preparó esa noche, preparó ese servicio, porque ese día el alma de ese varón iba a ser recogida en la eternidad. Hoy necesitamos con urgencia reenfocarnos. Ya deje de pensar que quiere ser famoso, deje de pensar que quiere ser un gran influencer. El reino necesita hombres y mujeres que pregonen el reino de Dios, que demuestren el reino de Dios con milagros, señales, con prodigios, con la mayor evidencia de que Cristo está vivo y que viene pronto. Eso es lo que el mundo necesita. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice, mire, el reino de Dios no consiste ni en comida, tampoco consiste en bebida. No está diciendo el apóstol que no puedas comer o que no puedas beber. Está diciendo el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. El reino de Dios consiste en gozo y paz en el Espíritu. El reino de Dios no consiste en qué carro o qué moto o en qué lugar o en qué ciudad o en qué país vives. Si la ropa que usas es de marca o es de combate. El
El reino de Dios no consiste qué reloj te pones, qué joyas usas, si te pones joyas costosas o te pones cosas fantasiosas de esas que venden por ahí en cualquier lugar. El reino de Dios no consiste en eso. Que te puedas vestir bien es una bendición, dice la palabra, porque los hijos de Dios, dice, comerán hasta saciarse y vestirán espléndidamente, gloria a Dios. Pero en eso no consiste el reino de Dios. Esas son añadiduras. Esas son, ¿sabe qué? ¿Cómo lo llamo yo? Esas son consecuencias de la obediencia a Dios. Que puedas tener tu carro, que puedas pagar tus deudas, que puedas estar libre, que no le debas a nadie nada, que puedas comer bien, vestir bien, tener una buena casa, vivir como viven los hijos de Dios. Bien, esas son consecuencias de la obediencia, porque la obediencia tiene consecuencias, así como la desobediencia también tiene consecuencias. Y por eso el Señor le habla al pueblo y le dice: mira, acontecerá, mira, remanente de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que va a acontecer? Dice acontecerá, nos está hablando en futuro, acontecerá. Es decir, primero vas a obedecer. No puedes pretender que las bendiciones te sigan si no obedeces primero, si no te enfocas primero en la intención original de Dios. Acontecerá. ¿Qué es lo que va a desatar esa obediencia? ¿Qué es lo que va a desatar ese enfoque? Cuando te enfocas en Dios, cuando te enfocas en las cosas del reino, dice el Señor, acontecerá que vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Hay un gran propósito para su vida del cual no puede distraerse. Necesitamos reenfocarnos en la intención original con la guía y con el consejo del Espíritu Santo. Y de igual manera, dice la Biblia, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué te está desenfocando? Aquí yo he orado por personas, hemos orado por gente que dice: ay, necesito un empleo, pastor. Ay, que Dios me dio un empleo. Y el Señor le dio el empleo y no lo volvimos a ver. No lo volvimos a ver. ¿Sabe qué va a pasar? El día que se le corte el empleo, de pronto lo volvamos a ver. Porque hay gente que Dios no lo puede bendecir por el corazón que tienen. Porque muchos cristianos viven en pobreza cuando debiera vivir en riqueza. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las áreas. Cuando habla de riqueza, no solamente habla en la monetaria, no, habla en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace que mucha gente viva pobre aún siendo evangélico cristiano? La intención del corazón. Y como Dios conoce las intenciones del corazón, ¿hay algo que Dios no pueda conocer? Dios lo conoce todo. Y de pronto dice: bueno, le quiero abrir los cielos, pero él es tan desobediente que hasta que no se alinee no le puedo bendecir. Hombre, si estás en desobediencia, hay gente que dice: estoy enfocado en Dios. Estás enfocado porque estás pidiendo un empleo, una empresa, un carro, un qué sé yo. Y hay gente que cuando está enfocado en estas cosas, escúchame, no se pierde en la movida de una silla en la iglesia. Usted lo ve en la madrugada, en el ayuno, en la vigilia, en la casa de oración. Usted lo ve en la casa de paz. Usted lo ve en la escuela de liderazgo, de mentorado, de nuevo creyente. En todo tipo de escuela lo ve. Pero su enfoque está en esta solución, en esta cosa personal, en este beneficio personal que está persiguiendo. Y cuando recibió el beneficio personal, fíjate que no lo volvimos a ver. Si te vi, no me acuerdo. Y de pronto lo ves por la calle. Y como ya adquirió el beneficio personal que necesita, ya no necesita venir a orar, ya no necesita venir a ayunar, ya no necesita ir a la escuela, ya no necesita evangelizar, ya no necesita casa de paz, ya no necesita casa de oración, ya no necesita nada. Jesús sanó a los leprosos. ¿Se acuerdan ustedes cuántos leprosos fueron sanos? ¿Cuántos regresaron de los 10? Uno. Solo volvió uno a darle la gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que recibe de Dios y que cuando recibe se van. Son pocos los que dicen: el Señor me rescató de las drogas, le voy a servir y voy a arrancarle al diablo a otros que tiene allá presos en las drogas. El Señor me sacó de la prostitución, ahora yo soy libre y voy a arrancarle a esas mujeres que están prostituyendo. El Señor me sacó del adulterio, yo voy a liberar a otros que están en el adulterio. Son pocos los que regresan para decirle de lo que Dios me libertó. Ahora tengo autoridad y voy a ir por otros, voy a rescatar a otros, voy a devolverme a Jesús, a darle las gracias y a decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Hay gente que le da vergüenza testificar de lo que fueron. ¿Y cómo voy a testificar si mi vida fue un desorden? Pues cuéntale al mundo que tu vida estaba patas arriba y Cristo vino y lo alineó todo. Cuéntale que vienes con una historia, pero que hubo alguien que esa historia la cambió.
escribió una nueva historia. Sea agradecido y acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que con lo que Dios hizo en tu vida otros sean salvos. Gente me pregunta, pastora, ¿fue verdad que Dios el Señor la sanó de cáncer? Le digo, sí, Señor. Y a todo el mundo se lo cuento. Pero no puedo callarme. Estoy agradecida y estoy en deuda con mi Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho en mí, en mi familia, en mi casa, en mi salud, en mi economía. ¿Cómo yo no le voy a servir? De los 10 leprosos regresó uno. Los otros tenían corazón de asalariado, solo querían el beneficio personal. Hay multitudes así siguiendo a Dios por lo que les da. Hay multitudes siguiendo así por lo que les dan, por lo que Dios les da. Y cuando viene la prueba y el Señor dice, ajá, probémosle la fe, se devuelven, no califican, porque su enfoque no estaba en las cosas de arriba, estaba en el beneficio personal. Y por eso hay muchos hombres y mujeres de Dios que volvieron atrás, porque pensaron que el ministerio era para lucrarse y vivir una vida de reyes, y se les olvidó que en el ministerio se paga un precio, y muchos no están dispuestos al precio. Como liderazgo, como hijos de esta casa, tenemos que ser los Isaac de esta casa. El Isaac está dispuesto para el sacrificio. El hijo siempre estará dispuesto. El bastardo no, porque el bastardo tendrá corazón de asalariado, que dice, aquí no hay nada que me beneficie a mí. Usted y yo tenemos que marcar diferencia. Jesús dijo, nos habló de un evangelio original y de un falso evangelio. Y si Jesús nos habló de otro evangelio, es porque hay un original y hay otro que no es original. Así como hay cristianos verdaderos y hay falsos cristianos. Los cristianos verdaderos no se apartan de Dios, venga lo que venga. No dejan de buscar al Señor, no lo dejan de servir en tiempo bueno, tiempo malo. Son los Job que resisten todo fuego de prueba y siguen amando a Dios, y siguen reteniendo la integridad en Dios, y siguen honrando a Dios a pesar de las circunstancias. Pero los que no son aprobados son como la mujer de Lot. Le digo, ¿sabe qué? Aquí se acabó todo. Mire, mi amor, ya no tenemos dinero, ya no tenemos hijos. Mira, te estás pudriendo. ¿Sabes una cosa? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ya Dios no nos sirve. Y Job dijo, no, señora, no podemos servirle a Dios solo cuando todo está bien. O tú vienes a la iglesia solo cuando te hablan y te dicen que te va a ir bien, y que Dios te va a abrir los cielos, y que Dios te va a engordar la cuenta bancaria para que puedas venir a la iglesia. Pero ¿qué tal si vienes a la iglesia y te dan una exhortación y te dices, o dejas de chismosear o te pierdes, o dejas de adulterar o te pierdes, o dejas de fornicar o te pierdes, o dejas de mentir o te pierdes? Escúchame, si eres hijo tú te corriges, si eres hijo tú aceptas la corrección. No te vas a ir de la iglesia porque te digan que el pecado te lleva al infierno. Te vas a arrepentir. Y en este tiempo el mensaje del remanente de Dios tiene que ser un mensaje de amor, pero de arrepentimiento, de amor, pero de cambio, de transformación. Ese es el mensaje que el remanente no puede dejar de lado. Vamos a las calles, vamos a los campos, vayamos a los lugares donde muchos no quieren ir porque ya no llega el avión. Vayamos a los lugares donde muchos no van porque ya no llega el bus, allá no llega el carro, la camioneta. Vayamos a esos lugares apartados donde nadie va. Hagámosle. ¿Sabe por qué? O nos acostumbramos a servir a Dios solo en la comodidad. Si usted como líder y como mentor y como hijo de esta casa solo quiere servir desde el confort, déjame decirle que un día de estos te sacuden el confort y vas a tener que salir al área. Aprendamos a servirle a Dios desde cualquier perspectiva, sin importar las circunstancias. Que no nos detenga la enfermedad, que no nos detenga la crisis económica, que simplemente cuando vengan los problemas y las pruebas podamos levantar nuestras manos y decir, yo sé el Dios que tengo, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me saque victoria. Amén. Dijo el profeta, aunque la higuera no florezca. ¿Y cómo estaba la higuera? Digo, aunque no hayan vacas en los corrales. ¿Y cómo estaban los corrales? Llenos de vacas. Digo, aunque no hayan ovejas en las majadas. ¿Y cómo estaban las majadas? Repletas de ovejas. Y él dijo, aunque el olivo no produzca el aceite. Pero el olivo estaba produciendo el aceite. Pero él dijo, aunque no tuviera todo esto, él dijo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué habla así el profeta? ¿Sabe usted por qué estaba diciendo el profeta? Está diciendo, porque mi enfoque no es el olivo.
olivo, mi enfoque no son las vacas, mi enfoque no son las ovejas, mi enfoque no es el del aceite que saco de allá del olivo, no, mi enfoque es Dios. Él es mi verdadero enfoque. Entonces, si todo esto que tengo no existiera, con todo esto yo le serviría a Dios. Y yo le hablo a las personas que nos ven a través de las redes sociales en esta hora. Hay mujeres que dicen: no le puedo servir a Dios porque mi marido se fue. Se fue su marido, pero Dios se quedó. Dios está ahí. ¿Cómo no lo vas a servir? ¿Cómo no vas a honrar a Dios si Dios está ahí? El que se fue el hombre, pero Dios queda. Porque Dios es así. Siempre que todos se van, Él sabe quedar. No le puedo servir a Dios porque me botaron del trabajo. Con más veres, aprovecha el tiempo y sírvele a Dios para que te abra los cielos, para que te bendiga. No importa la situación, sírvele a Dios. Dile: Señor, heme aquí, aquí estoy dispuesto, estoy disponible. No importa. Job dijo: no. ¿Y sabe qué dijo? Digo: así Jehová me matare, en Él esperaré. Él dijo: así Él me mate, no importa que no me sane. Hay gente enferma renegando y diciendo: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? Pero si Él es tu Dios, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si eres tu Dios, gente peleando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vida de reclamos. A Dios no se le reclama, a Dios se le sirve y se le adora. Aunque muchas veces no entendamos, aunque muchas veces no lo comprendamos, porque hay cosas que en el momento como humanos no lo vamos a entender. Hay procesos en tu vida que tú no lo vas a poder entender. Mantente enfocado. Pero tengo deudas, pero tengo que comprar esto, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Por eso estás estancado, por eso estás siempre con la misma necesidad, por eso estás siempre con la misma espíritu de queja. Estás quejándote, te quejas por todo. Te quejas si llueve, te quejas si sale el sol, te quejas si hace calor, si hace frío, por si comiste poco o si comiste mucho. Te quejas por todo. Deja la queja, que tu enfoque no es eso. Recuerden siempre que un asunto temporal no puede estar por encima de algo eterno. Jamás. No puedo ir a congregarme porque el niño se me enferma por el sereno. No pongas a tu hijo como obstáculo, que tu hijo no es un obstáculo, es una bendición. Tráelo y conságralo para Él, para Dios. Desenfocada. Si tienen trabajo, el trabajo los desenfoca. Si no tienen, también los desenfoca el no tener trabajo. Si están casados, la pelea, el agarrón, la crisis los desenfoca. Y si están solos también. Entonces uno dice: pero entonces ¿de qué manera la gente puede servir? Dile: Señor, no importa si tengo pruebas, si tengo problemas, si estoy en crisis, pero tú eres mi enfoque. Puesto los ojos en Jesús. No ponga los ojos en la casa, porque la casa se te va a quedar aquí, el carro se te va a quedar aquí, la cuenta bancaria se te va a quedar aquí. Deja de correr tanto y a matarte tanto la cabeza. Mátate la cabeza por las cosas que realmente son eternas, que tienen peso para la eternidad. En eso tenemos que matarnos la cabeza, que las demás cosas vendrán añadidas. La casa, el viaje, el tour, la cuenta. Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo: miren las aves de los cielos, ellas no trabajan, no hilan, ellas no hacen nada. Digo: y aún así mi Padre las cuida, las alimenta. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Vosotros valéis mucho más. Vosotros valéis, nosotros. Mira tú, y diré: tú vales más que un pájaro de esos. Mucho más. ¿Qué significa esto? Que el Padre tendrá mucho más cuidado de nosotros.